electrónica digital está constituido por números binarios, que es 1 y 0. Por eso está indicando aquí que el valor que va a tomar es un 1 o un 0. Tienen un par de salidas que son complemento una de otra. O sea, ¿qué es el complemento? Que si es que uno es alto, el otro va a ser bajo, ¿no? Y si el otro si es bajo, va a ser negado perdón, alto, ¿no? Un nivel alto. O sea, tienen salidas complementarias, o sea, independientes, pero lo opuesto. Tienen una o más entradas que pueden usarse que el estado de los flip-flop cambie, ¿no? O sea, necesita un estado, dependiendo el estado que ingresa, es lo que va para que cambie el flip-flop, el estado que tiene en ese momento, ¿no? Entonces ahorita un poco de teoría, ¿no? Ya que en la práctica lo vamos a analizar y ver más rápido, con más facilidad, ¿no? El funcionamiento. Los flip-flops se pueden clasificar en dos, que son asíncronos y síncronos. ¿Qué son asíncronos? Son los que solo tienen entrada de control. El más empleado es el flip-flop RS. O sea, estos asíncronos solamente tienen una entrada de control para que indiquen si es que es reset o set, ¿no? O seteado o reset, los dos. En cambio, los síncronos, además de las entradas de control, o sea, además de las dos entradas que tiene, también necesita una entrada sin sincronismo de reloj, ¿no? Una entrada de sincronismo o de reloj. ¿Para qué? Para poder activar las salidas, ¿no? Así como en el asíncronos no necesitan ninguna entrada de reloj o ninguna entrada síncrono, pero los síncronos sí. Los flip-flop síncronos sí necesitan un reloj o una entrada sincronizada, ¿no? Así su propio nombre lo indica, ¿no? Síncrono, ¿no? Síncrono quiere decir que está sincronizado a un pulso para poder realizar algún cambio o tener la salida adecuada, ¿no? En cambio los asíncronos no, los asíncronos, dependiendo el valor el valor o la memoria que queremos o el estado que queremos introducir, lo podemos realizar, ¿no? De esa forma es la diferencia de los dos. Estos son los flip-flop, ¿no? Como digo, son una especie de unos integrados, tienen dos entradas y dos salidas, ¿no? Este se le llama set, que va a setear, y este es el reset. En este caso, ¿no? Flip-flop RS. Este es flip-flop JK, este es flip-flop D, que tiene solamente una entrada, y flip-flop P, ¿no? Esos son los más comunes, ¿no? Pero el más usado es el flip-flop RS. El más usado el RS. ¿Cuáles son los tipos de flip-flop? Además de la clasificación que hemos mencionado, ¿no? En el párrafo anterior, el flip-flop también se le clasifica en diferentes tipos, según las características y mecanismos que posee, ¿no? Los diferentes flip-flop o tipos de flip-flop que vamos a explicar, vamos a ver en el siguiente artículo, ¿no? Aquí. Flip-flop RS, ¿no? Ya hemos visto que son 4. Vamos a ver flip-flop RS. El biestable RS quiere decir, ¿por qué es biestable? Porque utiliza un 0 o un 1. Adquiere su nombre por sus entradas reset y set, ¿no? Por las dos entradas, set y reset. Por eso es el nombre RS. Para resetear y setear la información ingresada o almacenada en el dispositivo, respectivamente. O sea, este es el circuito, ¿no? Este es un flip-flop, ¿no? Este es lo que hemos visto encapsulado, ¿no? Como les decía, está constituido por dos compuertas lógicas. En este caso quiere decir una NOR, ¿no? Dos compuertas NOR. Es NOR, ¿por qué? Porque son negadas, ¿no? Y viene la N, por eso es NOR, ¿no? Es una combinación de la OR con la negada, ¿no? Se le denomina NOR. Entonces tiene dos entradas, ¿no? Las dos compuertas, y si ustedes ven, se fijan bien aquí una entrada, la entrada entrelazada, la segunda entrada entrelazada de la primera, ¿no? De la salida de la primera. Y lo mismo sucede con el segundo flip-flop. Su salida es entrelazada con la entrada. ¿Y para qué sucede esto? Para que trabaje como memoria, ¿no? Para que la entrada que está teniendo aquí sea realimentada y trabaje como un flip-flop de memoria, ¿no? Como memoria solo de un dato.
un dato, un 0 o un 1 almacenar, ¿no? Acá dice, utiliza dos compuertas NOR, R y S son las entradas, ¿no? Dos compuertas NOR, R y S son las entradas. Mientras que Q, ¿no? y Q negado, con esta rayita, un Q negado, son las salidas. Q es generalmente la salida que se busca manipular, ¿no? Esta es la salida que se utiliza mayormente. Esta es la que la principal, ¿no? Esta es la salida principal. La conexión cruzada de la salida de cada compuerta a la entrada de la otra constituye el lazo de reglamentación imprescindible que todo dispositivo de memoria, ¿no? Por eso decía, cuando están así entrelazados, es un requisito indispensable para que este trabaje como memoria, para que active como memoria, y el dato que vamos a tener en este punto sea almacenado, o sea, siempre quede en esa posición, ¿no? Para saber el funcionamiento de un flip-flop se utiliza la tabla de verdad, ¿no? Si no se activa en ninguna de las entradas, los flip-flops permanecen en el último estado en el cual se encontraban. O sea, ¿qué cosa quiere decir esto? Si es que aquí, por ejemplo, esta es una especie de memoria, ¿no? De memoria, dos compuertas que se comportan como memoria, ¿ok? Entonces, y también dice así, si no se activa ninguna entrada, o sea, si es 0, 0, por decir, siempre va a permanecer el último estado que se encontraba, ¿no? Si está en 1 y aquí hemos puesto 0, 0, va a permanecer siempre en 1, ¿no? Va a permanecer almacenada ese dato. Ahora, en la tabla de verdad aquí nos está indicando más o menos cómo es su funcionamiento. Si aquí ingresamos 0, 0, no va a ocurrir nada, vamos a tener 0, 0 en las dos salidas, ¿no? Más que nada, este es el principal, vamos a tener 0. Si aquí ingresamos 0, 0, vamos a tener, si que en caso ha tenido un 1 anteriormente, entonces va a quedarse como un 1, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha habido ningún cambio. Sí que en caso esté en 1, ¿no? Eso es lo que indica aquí. T, Q a la T, ¿no? Q a la T quiere decir el estado anterior. Si aquí colocamos en S 0 y en R 1, se va a ir este estado, este es el que debemos ver, que debemos estar trabajando. Si es S0 y R es 1, este Q automáticamente se va a 0. ¿Por qué? Porque estamos activando el reset. R viene el reset de resetear, de mandar todo a 0. Entonces, si mandamos aquí un 1, automáticamente aquí se convierte en 0. 1 y este 0, automáticamente aquí se convierte en 1. En 0, perdón, porque estamos reseteando. Si en caso mandamos acá un 1, ¿no? Aquí acá por decir, ¿no? O sea, continuamos, aquí un 0, un 1 y acá un 0, automáticamente vamos a tener un 1 en este punto, ¿no? Un 1. ¿Por qué? Porque estamos seteando, estamos indicando que el S sea 1 y este 0, ¿no? No estamos seteando, estamos mandando que sea activo. Y si en caso mandamos 1, 1, 1, 1, en las dos posiciones 1, 1, aquí no vamos a tener ningún dato, se va a desconectar. ¿Por qué? Porque estamos indicándole a las compuertas que seteen y a la vez que activen. Entonces se va a volver loca, no va a saber qué hacer, entonces no va a funcionar, va a mandar a 0, ¿no? El dato. No vamos a tener ningún estado lógico aquí. ¿Por qué? Porque es ilógico, ¿no? Que lo manden a setear, que a la vez, que lo manden a resetear, ¿no? Que lo manden a 0, pero a la vez estamos mandándole un dato, un set, ¿no? Entonces ahí se va a ver un poco loca esto, entonces no va a dar cualquiera. Por eso aquí en la tabla sale que es una X, no va a trabajar en ningún lado, en ninguno de los dos lados, ¿no? ¿Ya? Ese es con respecto a los flip-flop RS. Ahora los flip-flop T. Los flip-flop T, en este tipo de flip-flop,
el cambio de estado se produce mediante un pulso, el cual se constituye como un ciclo de 0 a 1 de manera completa. Este modelo de vía estable puede utilizarse como un complemento de reloj para el modelo RS. Este es el flip-flop tipo T. ¿Okay? Este circulito viene a ser el pulso de reloj. El pulso de reloj viene a ser una secuencia de unos y ceros, ¿no? Que están entrando según el tiempo, por decir, un segundo es 1, al siguiente segundo es 0, al siguiente segundo 1, al siguiente 0. Entonces es un tren de pulsos que va a ingresar por estas dos patitas, que viene a ser la T, ¿no? Es el ingreso de la T. Al ingresar aquí el valor, aquí en las salidas vamos a tener esta salida RS. Por eso dice que es un complemento del modelo RS. ¿Por qué? Porque se le adiciona estas dos compuertas, ¿no? Estas dos compuertas para poder tener el resultado de Q y tener una memoria. Pero esa memoria o ese dato o este flip-flop necesita de tener un pulso, entrada de pulso. ¿Para qué? Para mantener el dato aquí en esta salida, ¿no? Ya que si es que introducimos acá un 1, ¿no? Perdón, cuando introducimos un 0, 0, en Q va a ser 0, 0, 0 va a ser un 0. Al introducir, al cambiar el T en 1, ¿no? Cambia 1 a posición 1, y en R se convierte en 1, y S se convierte en 1 y R 0. Entonces ahí vamos a tener un 1 en Q. ¿Por qué? Porque estamos seteando, estamos indicándole que se setee y que este 1 va a introducir y va a salir acá. Y el 0. Al hacer otro cambio en 0, aquí la T, vamos a tener 0, 0, 0, 0, pero va a permanecer un 1, no va a haber cambio. ¿Por qué? Porque se ha convertido en memoria. Al tener 0, 0 se va a mantener el valor anterior, como decía, ¿no? Bueno, si anteriormente estaba con un 1, al siguiente estado es 0, 0, entonces se va a mantener un 1, no va a haber cambio. Al siguiente estado, un 1, aquí va a cambiar, ¿no? S es 0 y R es 1, aquí va a resetear, vamos a resetear y va a mandar el circuito de nuevo a 0. Mande todo a 0. 0, ¿no? Entonces, y de nuevo otra vez cae el pulso a 0, y en los registros de ingreso o en la salida de las compuertas vamos a tener un 0, 0, y aquí va a mantener el 0, no va a cambiar, ¿no? Ya que hemos reseteado y al mantener 0, 0 no hay ni un cambio, va a permanecer en 0. Al haber acá otro cambio, ¿no? Un 1, va otra vez de nuevo, un 1 en el set y aquí 0. Y al mandar un 1 en el seteado, vamos a tener un 1 aquí, ¿no? Entonces ese es el funcionamiento. Cuando haya un cambio de estado en el tren de pulsos, va a estar cambiando aquí los estados, ¿no? Los estados. Y cuando aquí haya un 1, cuando se active S, siempre vamos a tener un 1 aquí. Y cuando se active R, vamos a tener un 0. Cuando siempre en R haya un 1, vamos a tener siempre acá un 0. ¿Por qué? Porque este es el pin de setear, de mandar a 0, de reiniciar todo. Entonces, al mandar un 1, aquí se pone 0. Y si ingresa un 1, 1, lo mismo, ¿no? No vamos a tener ningún tipo de respuesta, ningún tipo de datos. ¿Por qué? Porque estamos seteando y estamos activando de nuevo los pulsos, ¿no? Entonces, vamos a mantener el 0. Este es el flip-flop tipo, o sea, flip-flop T. El flip-flop JK. El flip-flop JK lleva el nombre de Jack Kildin, un ingeniero electrónico que inventó los circuitos integrados, ¿no? Este dispositivo es una combinación de los dos anteriores, pero la diferencia del RS es su comportamiento. Al activarse ambas entradas a la vez, este biestable hace que su salida tenga el estado contrario al que posee antes de abrirse las dos entradas simultáneamente. Como que decía aquí, el flip-flop JK es una mezcla entre el flip-flop RS y el flip-flop T. A diferencia del flip-flop RS, en el caso de activarse ambas entradas a la vez, la salida adquiere un estado contrario que al que tenía.
¿Qué quiere decir esto? Que miren, por ejemplo aquí tenemos los tres, ¿no? Tres entradas en esta compuerta. Ingresa aquí, según la tabla de verdad, ¿no? Ingresa en el reloj 0. Al ingresar un 0, no vamos a tener ningún tipo de salida aquí. Y Q va a permanecer, si es que ha estado en 0, en 0. Si ha estado en 1, va a permanecer en 1, ¿no? Va a tener el mismo estado que ha estado al inicio. Ahora, al activarse un 1, un pulso 1 en este caso, se activa un 1 y en J es 0, perdón, J es 0, y K es 0, entonces en la salida acá en Q vamos a tener el mismo estado, no va a haber ningún cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en 0, 0, no estamos activando nada. Y va a permanecer Q en el estado que ha estado en el inicio, si es 1 o 0. Ahora, otra vez, al activarse hacer el cambio de un 1 y J es 0 y K es 1, vamos a tener un 0 aquí. ¿Por qué? Porque al activar un 1 estamos activando el reset. Y al activar el reset, ¿no? vamos a mandar un 0 aquí en la salida de la compuerta Q. Al mandar lo contrario, un 1 en J y un 0 en K, vamos a mandar un 1, ¿no? Un 1 aquí. ¿Por qué? Porque estamos activando el set. Al introducir un 1 vamos a activar el set y vamos a mandar un 1 aquí en esta posición. Y cuando mandemos un 1, 1, 1, todo 1, va a permanecer lo contrario. Si acá ha habido un 1, va a cambiar a un 0, ¿no? Un 0 y acá un 1. ¿Por qué? Porque este Q negado va a ser lo contrario de este Q. Ese es el funcionamiento del JK. Aquí vamos a ver que cuando cambie, va a cambiar los pulsos. Vamos a tener que, va a almacenar, ¿no? Dependiendo de estas entradas de JK, va a almacenar el dato aquí, en esta salida. Si es que cambiamos la entrada, aquí un 1 y aquí un 0, entonces va a estar reseteando también. Este es el tipo. Ahora, estos flip-flop también tienen, ¿no? También tienen dos entradas, que es el clear y el preset. Son dos entradas que tenemos aquí. O sea, aparte de estas dos entradas, este ya sabemos que es el clock, pulso de reloj, va a iniciar aquí, ¿no? A la J acá, y estas son sus salidas. Y adicional tienen dos conectores más, que es el clear y es el preset. El clear. Cuando se utilizan los flip-flop en las construcciones de circuitos, es necesario poder controlar el momento en que el flip-flop empieza a funcionar y el valor con el que inicia su secuencia. Para esto, los flip-flop cuentan con dos entradas que le permiten al diseñador seleccionar los valores iniciales del flip-flop. Y al momento en que empieza a funcionar, tenemos que controlar esas entradas, ¿no? Si es que iniciamos o de repente lo dejamos en preset para que continúe donde se queda, ¿no? Las entradas, estas entradas son llamadas en inglés, ¿no? Es clear y preset. Clear inicia Q en 0, sin importar las entradas del reloj, ¿no? Si mandamos aquí clear, si activamos en 0, ¿no? Activamos en 0 porque este es un negado. Al tener esta bolita aquí, es un negado. Si activamos un 0, aquí lo va a cambiar a 1, entonces va a activar. Entonces, sin importar lo que tenga el reloj, va a mandar todo a 0, porque es clear, es borrar, ¿no? O iniciar. Y si mandamos preset, en preset inicia Q en 1 sin importar la entrada del reloj. Y si mandamos acá un 1, ¿no? Si mandamos acá una señal, entonces va a mandar todo a 1, ¿no? Todo a 1, a Q1, sin importar también la entrada del reloj, ¿no? Así sea bajo o alto. Si aquí mandamos a 1, entonces va a activar 1 y 0, ¿no? Porque 0 va a mandar a 1 en este caso. Para las entradas, si recibe el valor de 0, ¿no? Para estas dos entradas, si recibe el valor de 0, inicializan el flip-flop en el valor correspondiente. Y si ponemos un 1, los flip-flop operan normalmente. La siguiente figura muestra que flip-flop JK son entradas de inicialización. Note que tanto la entrada clear como la entrada preset tienen un círculo. Esto significa que la entrada funciona con un 0, ¿no? Como digo.
al tener acá un 0, se va a activar, ¿no? Se va a activar, con un 0 se va a activar. ¿Por qué? Porque esta es una entrada negada. Al tener este circulito, va a cambiar aquí como 1, igual sucede aquí. Al activarlo con un 0, va a activar con un 0 se activa, con un 1 no va a activar, sino con un 0, con el negativo. Entonces va aquí, va a mantener a QA, si que mandamos el 0 aquí, va a mantener a QA 0. Y si mandamos aquí el preset un 0, va a llevarlo a 1, sin importar el reloj, ¿no? Lo que esté indicando el reloj, los pulsos, ¿no? Ya que este flip-flop, dependiendo del pulso, es que va a ser el cambio de estado, ¿no? En este caso. ¿Cuándo se utilizan los flip-flop? Los flip-flops se utilizan en una gran variedad de elementos, como por ejemplo, vamos a ver cuáles son los siguientes ejemplos que tenemos, dónde se registra, dónde se utilizan. Se utilizan como registros. Como los flip-flop tienen dos estados estables, o sea, un 1 y un 0, se suelen usar en elementos de memoria como registros para el almacenamiento de datos. Generalmente usamos registro en dispositivos electrónicos como computadoras. Ojo, estos flip-flop, ahí creo que va a haber una pregunta, ya le estoy diciendo una pregunta más o menos como es. Ahí en la pregunta de un examen que he visto, le van a preguntar ¿qué son los flip-flop? ¿Es una memoria de un solo bit, una memoria RAM, una memoria ROM o ninguna de las anteriores? Aquí, no se vayan a confundir, porque casi la mayoría se han confundido aquí. Estos flip-flop, si hablamos de flip-flop, es solamente un chip nomás, un integrado. Como les decía al principio, que si es que hablamos de memoria RAM, quiere decir que es una cadena en cascada de flip-flop. Pero solamente cuando vean o escuchen, más que nada, vean la pregunta, que si los flip-flop, ¿qué son? Son una memoria de un solo bit. No se vayan a equivocar en que son memoria RAM, porque la memoria RAM son un conjunto de flip-flop, ¿no? Entonces, lo que estamos aquí viendo y leyendo solamente es un flip-flop. Más adelante, sí vamos a ver lo que es los microcontroladores, los microprocesadores, y ahí ya vamos a ver lo que son las memorias RAM. Entonces, ahí ya se va a hablar nuevamente de los flip-flop y cómo está constituido cuando se requieren almacenar de 16, 32, 64, 128 bits, ¿no? Entonces, ahí sí son las memorias RAM en ese caso. ¿Ok? Entonces, en este caso son usados como registro, como almacenamiento de memoria, pero solamente de un solo bit, en este caso, ¿no? Un solo bit. Y ya en conjunto, en masa, por decir, ¿no? Ya en un circuito completo, que ya constituye por lo menos unos más de 100 a 200 flip-flop, ahí ya se le denomina memoria RAM, ¿no? También están usados como en los contadores, ¿no? Los contadores son contadores digitales, no son circuitos que nos permiten ver en el display, ¿no? Los números, ¿no? A veces cuando en el semáforo no vemos el tiempo que están contando, ¿no? En lo que queda el tiempo, ¿no? En descenso, ¿no? Descendente, ahí es donde trabajan estos flip-flop también. ¿Por qué? Porque estos flip-flop ayudan a desplazar el dato, ¿no? El dato y los valores que se requieren en los decodificadores para poder visualizarlo en el display, ¿no? Entonces, estos flip-flop van a permitir realizar nosotros hicimos los decodificadores y manualmente con switch, ¿no? ¿Se acuerdan que con switch estábamos poniendo en binario el 1, el 2, el 3, ¿no? Entonces, aquí no, aquí ya los flip-flop van a hacer ese switch automáticamente. Se le programa según el pulso de entrada del reloj, según el tiempo, ¿no? Si queremos por cada segundo, se le coloca la frecuencia, ¿no? Que es más o menos un hertz. Un hertz quiere decir más o menos la diferencia para que esté contando por segundo. Y estos flip-flops nos van a ayudar a no utilizar los switches, así como estamos haciendo nosotros con selectores, ¿no? Con el switch, moviendo el 1, después el 2. No, los flip-flop van a hacer ese trabajo. Por eso se dice son los contadores, ¿no? Los grupos de flip-flop interconectados se utilizan como contadores para contar el incremento o decremento de lo que ocurra de un evento, ¿no? Como, por ejemplo, como les dije, el ejemplo de los semáforos, ¿no? Queremos cruzar, entonces ahí nos aparece un numerito que está disminuyendo, ¿no? Que está
descendiendo hasta 0. Entonces estos flip-flop realizan ese trabajo de contador. Ahora, para poder visualizarlo, de los flip-flop pasan a los decodificadores para 7 segmentos. ¿Qué quiere decir? Son los LED, ¿no? los display, ¿no? Los display tipo LED, ¿no? Entonces de ahí podemos visualizar, ¿no? O sea, de los flip-flop pasan decodificadores a los display. Entonces, ahora, antes de los flip-flop, para que vea el tiempo y qué es lo que tiene que hacer, tiene una programación anterior a esto, ¿no? Entonces, también ya es una etapa aparte, ¿no? Pero ahorita estamos viendo poco a poco, ¿no? Hemos visto la parte de decodificadores, ahora estamos avanzando hacia los contadores, ¿no? Cómo va a contar los números en binario. Ojo, esto va a contar en binario, ya que es electrónica digital, va a contar los números en binario, ¿no? Todo dato va a dar en binario, por eso que se utiliza un decodificador de binario a otro lenguaje otro lenguaje que, por ejemplo, este es un decodificador a 7 segmentos, ¿no? Para poder visualizarlo en un display. Hay otros decodificadores también para paneles de LED, ¿no? Ya que ahí en ese caso, cuando son paneles LED, ya cada LED va a tener un propio control, ¿no? Un propio control para poder visualizar números, letras, dibujos, ¿no? Entonces eso está bien, decodificadores, pero tiene otro nombre, ¿no? Ya no es 7 segmentos, sino de LED por LED se le llama ese decodificador. Y para poder controlar todo el panel completo, son decodificadores que por paños o por etapas van a ser, ¿no? Por líneas de LED, ya que a veces son paneles grandes, entonces cada foquito, cada LED, ¿no? Va a tener su propio control para poder visualizar una letra, un dibujo, o que desplacen las palabras, letras, ¿no? Entonces todo eso es lo que comprende este tipo de contador, ¿no? División de frecuencia. Los flip-flops se utilizan como circuitos de divisores de frecuencia, que dividen la frecuencia de entrada exactamente a la mitad. Los circuitos de división de frecuencia se utilizan para regularizar la frecuencia de los circuitos electrónicos. ¿Qué frecuencias va a dividir acá? No es frecuencia de radio ni frecuencia de la toma de electricidad, ¿no? Ya que hay también una frecuencia, no. Lo que va a separar son las frecuencias de lo que tiene internamente una computadora. Una computadora sabe que trabaja a alta frecuencia, ¿no? Una frecuencia altísima. Entonces va a cambiar la frecuencia, o sea, va a dividir, ¿no? Esa frecuencia la va a dividir en dos para poder tener un control más estable, ¿no? Y regular, ¿no? Se llama división de frecuencia. Y transferencia de datos. Utilizamos registros de desplazamiento, un tipo especial de registros, para transferir los datos de un flip-flop a otro que están desconectados en un orden específico, ¿no? Esto va a transferir los datos. Como puede ser, los flip-flop en realidad es un instrumento fundamental para la electrónica, el cual podemos encontrar en la gran mayoría de dispositivos de almacenamiento hoy en día. Los flip-flop van a transferir datos, o sea, así como tienen de memoria, van a ir conforme van desplazando los datos, ¿no? Almacenan la memoria en ese momento y van dirigiendo, ¿no? hacia la etapa de memoria o la etapa de control que se requiere. Esa es la etapa también que utiliza los flip-flop. Este es el circuito, ¿no? Como hemos visto anteriormente, el circuito que teníamos, ¿no? Lo que vimos, ¿no? Son compuertas OR, NOR en este caso, dos entradas, circuito y la salida, ¿no? Y esta es la tabla, ¿no? Cuando es 0, 0, no hay cambio, ¿no? Va a permanecer siempre en la barra que... Cuando es 0, 1, ¿no? Es 0, 1, va a estar un 1, un Q, 0. ¿Por qué? Porque estamos mandando a reset. 1, 0, mandando a 1. Y cuando es 1, 1, es independiente. No sabemos qué va a salir aquí, ¿no? No va a salir. Este es flip-flop tipo SR. Este es el flip-flop tipo T. Flip-flop T. Está compuesto por dos. Acá este es su circuito tipo T. Los dos compuertas AND, ¿verdad? Y dos compuertas OR, ¿no? Y este también es una compuerta JK. Circuito JK. Y este también JK. Circuito JK.
Entonces, vamos para empezar a entender su funcionamiento, vamos a realizar este circuito, ¿ya? En el Proteus, para poder ver cómo trabaja, cómo funciona según una tabla de verdad. ¿Ok? Dos compuertas OR, NOR, entrelazadas en una con otra. ¿Ok? ¿Alguna consulta o pregunta sobre este tema? Está claro, ¿no? Para que puedan implementarlo en el Proteus, por favor, lo implementan este circuito. El circuito del flip-flop tipo RS. Y visualizar cuál es su función, cómo funciona, cómo trabaja. Cualquier consulta esté por aquí, ¿ok? Para que
Listo, muchachos, estoy viendo sus circuitos. Listo, estoy viendo sus circuitos y están. Y ya miren, ¿cómo trabaja esto? Según la ahí he visto que han puesto tabla de verdad, ¿no? Y lo que se coloca, ¿no? En la entrada S de reset, de set y R de reset. Entonces aquí no hay cambio, ¿no? O sea, va a permanecer 0, 0 cuando está en 0, 0. O sea, haz de cuenta que vamos a empezar así, 0, 0, lo que hay aquí va a permanecer. Cuando cambie aquí un 0 y un 1, siempre aquí va a mandar a 0. Así pongo aquí otra, acá cambien a 0, va a permanecer en 0 aquí, ¿no? Va a permanecer en 0. Si otra vez vuelven a 1, también va a permanecer en 0. Ahora, cuando el set mandan a 1, va a cambiar de aquí, ¿no? Va a cambiar de 0 a 1, ¿no? Cuando el set está en 1, va a cambiar a 0 aquí. Perdón, cuando el set mandan a 1, aquí va a pasar, en la Q va a salir un 1. Y cuando pongan 1, 1, ¿no? Lo normal va a ser que no prenda nada, no haya nada, 0, 0, ¿no? Entonces, eso es lo normal, ¿no? Cuando esté mandando a setear y a resetear a la vez. Entonces, es un dato inestable, que no, indefinido, mejor dicho, ¿no? Que no sabemos si va a ser un 1, 0. ¿Por qué? Porque se desconecta internamente, ¿no? Ya que estamos seteando y reseteando a la vez. Y como memoria va a trabajar cuando ustedes aquí pongan un 1, va a quedar en 1. Cambian a 0, ponen aquí a 0 y otra vez un 1 y otra vez a 0, 1. Acá cambian 0, 1, 0, 1. Este valor no va a cambiar, ¿no? A menos que aquí manden a 0. Una vez que aquí mandan a 0, aquí recién va a cambiar a 1. Entonces el circuito cómo va a trabajar. Vamos a ver cómo está esto. Aquí voy a compartirle la. Aquí yo no le he puesto, ahí ven el circuito, ¿no? Aquí yo no le he puesto nada porque en realidad no me interesa, ¿no? ¿Qué es lo que como me interesa es Q? Porque siempre va a ser lo contrario, ¿no? Si aquí sale un 1, aquí va a salir un 0. Si aquí es un 0, aquí va a salir un 1. Pero este es lo principal, ¿no? Este es el dato principal. Aquí, por ejemplo, está apagado, está apagado, no nada, no voy a ponerlo. Vamos a ponerlo que 0, 0 empiece. ¿Sí? Activo, prendo y me salen, o sea, hasta ahorita, como está 0, 0, no activa nada, ¿no? Está en interrogación. No es que me dé 0 nada, sino es que no he activado nada. Acá pongo 1 y aquí
activo un 1, ¿no? El valor que me da 1, estoy seteando 1, entonces aquí en salida me da un 1. Lo pongo 0, permanece un 1. Cambio a 1, ¿no? Es lo mismo. No cambio a 0, no me va a activar, se va a permanecer en ese estado C1. Cambio, no va a activar. Ahora pongo aquí 0 y aquí este reset. Voy a resetear el circuito para que empiece de nuevo, como dicen, para que inicies de 0. O sea, para que inicie, pongo 1 y aquí me da un 0. Estoy seteando, estoy indicándole que todo se vuelva a setear. Entonces es un 1 para que vuelva a 0. Aquí otra vez cambio, ya no va a activar más porque ya está seteado, ¿no? 0 no va a cambiar nada. Entonces 1 va a quedar en 0 y es como que si hubiese almacenado en la memoria, ¿no? Ese dato. 0. Si lo pongo aquí y si aquí le pongo un 1, también no va a hacer nada porque, o sea, se ha desconectado internamente. Debería darme un signo de interrogación, pero como se ha quedado como almacenado este 0, entonces queda como 0. Si aquí le ponemos, por ejemplo, se pone un 1 y aquí 0, 0 o 1 y 1, es que como aquí estoy activando como reset, automáticamente lo setea, ¿no? Lo setea el valor que está aquí. Entonces, ahí pongo un 0, entonces me está dando el valor que está aquí. 0, 0, me queda en 1, ¿no? Si cambio acá, no me va a cambiar así el mismo valor. Queda almacenado el valor 1 en este lado, ¿no? Según cómo se esté conectado el demás circuitos, es que va a dejar almacenado este valor 1, ¿no? En la salida de Q. Y si yo coloco aquí, vamos a colocarlo aquí, ¿ya? Para ver qué valor qué valor me da aquí. Siempre es lo contrario, ¿no? Por ejemplo, ahorita 0, 0, aquí le pongo 1, ¿ve? Pongo un 1, aquí me da el contrario. Y si aquí le pongo un 0, aquí me da un 1, ¿no? Es lo contrario. Por eso es que para no distraernos mucho, no le pongo este terminal, para que centrarnos primero en un punto, ¿no? Y el otro lo dejamos libre. Okay. Entonces hasta ahí lo que es el flip-flop SR, está claro, ¿no? Ahora vamos a ver el siguiente circuito, ¿no? El flip-flop tipo T. Ese es el que vamos a hacer, ¿ya? Tipo T. Estas dos compuertas, OR, dos compuertas NAND con 3 entradas, ojo, con 3 entradas, las compuertas NAND, 3 entradas y su conexión hacia la salida. Este es el siguiente circuito que estamos realizando.
Muchachos, voy a tomar lista, por favor. Sí, atentos, por favor, atentos al llamado de sus nombres. Barturén Núñez. Este circuito que estamos en T. Vamos a realizar este de aquí, el JK. El JK, y aquí el CLK es igual, ¿no? Es un reloj que vamos a colocarle aquí, ¿no? En la entrada del reloj, ¿no? Y aquí está igual la tabla de verdad. Y este es el símbolo, como lo van a contar. Pero acá quiero que lo muestren por compuertas lógicas, ¿no? Este no me va a interesar si es que oscila o no oscila. Este es el que debería trabajar, ¿no? Y además, cuando es 1 a 1, tampoco en esta posición nunca va a trabajar también los flip-flop. Porque, como les digo, si es que trabaja en esta posición 1 a 1, es que como si estuviésemos bloqueando a las compuertas. ¿Por qué? Porque estoy seteando, estoy mandando a setear y a la vez estoy reseteando. Entonces, eso es algo ilógico, ¿no? Que no puede ser, que quiero setear y a la vez quiero setear. Entonces, el circuito me va a determinar cualquier cosa aquí, ¿no? Pero, profe, en la figura que nos envía, acá dice J va en medio de NAND y el K va en medio. Los dos van en medio y usted a la hora que ha hecho el circuito lo está poniendo en la patita número 1. Usted ya lo cambia el diagrama, o sea, a usted le sale, pero a nosotros no, porque nos da otro diagrama, pues. A ver. Claro, las líneas van para otro lado. A ver. ¿Cuándo nos va a salir así, profe? La verdad, a ver, sí, ahorita me he dado cuenta. Es que se me han dado. Ya, a ver. ¿Qué pasa si es que lo pongo? O sea, esta línea central. Esta. Déjese llevar del diagrama que usted nos ha dado, pues. Ya, sí, espérate. Aquí yo le mandé ese diagrama de ahí. Vamos a quitar esto. Y este es así, ¿no? Este es así, ¿no? Así según el diagrama, ¿no? Ya, J y K. Ya, a ver. Acá no me está dando nada, ¿no? Claro, nos estamos dando de... Claro, es según el diagrama, pues. Claro, profe, nos dejamos llevar del diagrama que usted nos da. Sí, tiene razón, disculpe, más bien. Entonces el diagrama de aquí está conectado diferente, está mal este diagrama. Claro, por eso mi pregunta es que le dije que usted lo graficara para ver cómo le salía. Pues. Ya, entonces, ¿sabes qué, muchachos? Solamente cambien esto. Voy a cambiar ese diagrama. Cambien aquí. Aquí es el cambio. Hoy te voy a cambiar ese. Este es J y este es K, ¿ok? Y este del centro es este reloj, que está aquí abajo.
así ahorita que estoy viendo está diferente, ¿no? Este es lo que lo he sacado, ¿no? Entonces el otro voy a cambiar el otro diagrama. Guíense de acá, por favor, ya, muchachos. Voy a ponerle acá J y este K, ¿no? Es J.
Profe, ¿puede poner la imagen, por favor? ¿No está? A ver, un momento. Allá. Profe, para ver la imagen de abajo. ¿Cómo? ¿Cómo me dices? La imagen que está abajo también para verlo. ¿La imagen, la anterior? No, la que está debajo acá. No se nota. ¿Esta de acá? Ah, de acá arriba. Sí, sí, sí. Sí, ahí está. Papi, no te contó para ver Netflix. Ya. Bajito para tomarle foto. Ya, perfecto, ya. Aquí no le he puesto por si acaso el Q negado, ¿ya? Porque solamente Q nomás trabajo. Estamos trabajando. Listo, ¿no? Para poner la otra imagen. Porque... Sí, profe. Falta la de abajo. Ya, listo. Sí, eso está ok. La de abajito ahora. Sí, esa es la segunda. Profe, disculpe, ¿puede bajar la imagen para ver la primera? Ya. Ahorita lo...
Ya muchachos, estas compuertas que hemos hecho, estos flip-flop, han sido solamente con, o sea, han sido diseñados con las compuertas lógicas, ¿no? Las compuertas lógicas. Ahora lo que vamos a realizar ya como para finalizar, que es rapidito nomás, vamos a utilizar ya el flip-flop como viene en realidad, ¿no? Como está en un integrado viene ya diseñado, ¿no? Nosotros hemos hecho cómo está la estructura interna, pero en realidad así es como vamos a encontrar los flip-flop, ¿no? Este es el 7473, este es el código del integrado que van a encontrar en el Proteus, ¿no? Y solamente van a conectar los terminales, ¿no? Terminal del J, terminal K, el reloj, la salida Q negada, y este es el reset, ¿no? Con un pulsador y a tierra. Vamos a ver cuál es la función de este pulsador, ¿no? Dependiendo depende del terminal tierra, ¿no? El terminal tierra. Ok, este lo hacen al toque nomás. Este es el código para que lo encuentres, 7473. LS no lo toma, 7473 nomás le pone. Y automáticamente le va a salir JK, ¿no? El flip-flop JK. Hay los otros códigos, profe, por decir, del flip-flop T, RS. Ya hemos hecho de los tres, de SR, del T, del JK. Esos son los más usados. El día jueves vamos a utilizar los otros dos flip-flop más, ¿no? De esos tipos. Ahorita vamos a implementarlo con integrado, ¿no? Así como como viene en el uso comercial, ¿no? Con su integrado, ¿no? Este es un integrado y viene acá las patitas, por decirlo, ¿no? La patita 1, la patita 3, la patita 14, 12, 13 y 2, ¿no? Pero en realidad internamente es un cuadrado, ¿no? Que acá dentro de este cuadrado están los cuatro compuertas lógicas.